Hola, buenas noches. Mi nombre Livanil Steve Vázquez Suárez, docente de tiempo completo de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Actualmente, curso estudios de doctorado en educación especial en la Universidad de IESPRO. El motivo o razón de ser de este video tiene que ver con comentarles a grandes rasgos mi propuesta de investigación doctoral, la cual titula Políticas educativas en la educación especial, un estudio de caso en la institución educativa distrital Gustavo Restrepo desde la experiencia de la inclusión en Colombia. Este tema de investigación se propone como una propuesta de investigación de tesis doctoral a partir del análisis y aplicación e interpretación de la información sistematizada en referencia a las políticas educativas en la educación especial en el contexto colombiano. Tema de estudio que se inició en el programa doctoral de educación especial de la IESPRO. El propósito de manera general es dar un panorama global de la política pública educativa en la educación especial y la manera como ésta opera en las instituciones educativas que pertenecen al sistema educativo colombiano, tomando como centro de estudio la institución educativa distrital Gustavo Restrepo, quien durante muchos años es pionera en la prestación del servicio de educación especial, específicamente en la atención de niños con discapacidad cognitiva en todos sus niveles. Asimismo, también se pretende en esta escuela inclusiva observar y analizar las prácticas de inclusión, las experiencias exitosas de trabajo pedagógico como apoyo a las necesidades educativas especiales, el trabajo con padres de familia y la adaptación de los estudiantes al contexto inmediato. Puntos de análisis y discusión desde los servicios de la educación especial y la discapacidad, así como la comprensión de sus adelantos y funciones dentro del sistema educativo, su naturaleza pedagógica y didáctica que delinean como el derrotero emergente de la educación del nuevo milenio. En ese sentido, entonces, para el desarrollo de esta propuesta de trabajo doctoral, hemos delineado, hemos escrito, hemos propuesto los siguientes objetivos, que son: el objetivo general sería fortalecer las prácticas pedagógicas de la inclusión y la atención a la discapacidad de los docentes de la institución educativa distrital Gustavo Restrepo de la ciudad de Bogotá en el marco del análisis de la política educativa para la educación especial, aplicando una estrategia de investigación-acción participativa. Los objetivos específicos están asociados de cierta manera al objetivo general y se desarrollan de manera secuencial. Un primer momento que delineamos como objetivo específico número 1 sería identificar las concepciones y tendencias de la educación especial, sus prácticas dentro de la escuela y comunidad educativa, desde el aporte de la reingeniería didáctica para la satisfacción de las necesidades e intereses de los estudiantes que hacen uso del servicio de la educación especial. Un segundo momento tendría que ver con comprender la misión de la educación especial dentro del rol de la familia, escuela y sociedad, dentro del marco de la diversidad e inclusión social. Un tercer objetivo específico que va asociado al cumplimiento del objetivo general tiene que ver con evaluar el impacto de la propuesta curricular para la atención y puesta en marcha de la inclusión en el proyecto educativo institucional PEI, dando alcance a acciones de mejoramiento continuo en la prestación del servicio educativo. Y un último objetivo específico tiene que ver con generar acciones remediales que conlleven a proponer recomendaciones, sugerencias y cambios conceptuales en las políticas educativas de la educación especial, desde los componentes pedagógicos, metodológicos, calidad de la educación y recursos públicos e inversión social para su funcionamiento. Como podemos ver y comprender, todos los objetivos específicos están muy amarrados al objetivo general, que nuestra intención es precisamente fortalecer esas prácticas pedagógicas de la inclusión y de la atención a la discapacidad de los docentes en la institución. Pero más que fortalecer esas prácticas, lo que nos permite es identificar cuál es la capacidad instalada que hay dentro de la institución y cómo opera la política pública educativa de la educación especial en, en la institución educativa. Ahora bien, pues podemos ver que hay una cierta justificación sobre el trabajo de revisar precisamente cómo podemos
viabilizar la política educativa dentro de los entornos educativos, ¿no? Sabemos que hay muchas limitantes de la falta de profesionales de apoyo, hay unas barreras tanto culturales como psicológicas como sociales en el sentido de la atención a esos niños que tienen alguna condición de discapacidad, pero pues a la luz de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y con las nuevas perspectivas de la educación centradas en la humanización y nuestra tarea educativa de recibir y de potenciar a aquellos niños que llegan al aula de clase, pues entonces comenzamos a ver que la educación especial desde el campo epistemológico se entiende como una ciencia aplicada porque se encuentra en conexión y en razón a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a personas con limitaciones y necesidades educativas no convencionales. Por tanto, uno diría que desde esta dimensión es una ciencia que se ocupa de la actividad humana a producir conocimiento aplicable al desarrollo educativo, social y cultural apoyado desde diferentes campos del conocimiento. Entonces, aquí sería necesario seguir una línea de trabajo y es preguntarnos qué es la educación especial, cómo comprendemos la educación especial en Colombia, cómo podríamos entenderla, cómo podríamos manejarla en el aula de clase, cómo podemos potenciar diferentes prácticas pedagógicas dentro del aula que permitan en los niños ir proyectándose a la diversidad, ¿no? A la diversidad que tenemos en el aula. Desde esa perspectiva podemos decir que la educación especial tiene un carácter interdisciplinar que da cuenta de los siguientes elementos, que son conciencia e intencionalidad, continuidad, apertura, reciprocidad e integración sistémica de las partes que interactúan. Estos elementos articulados permiten comprender la dinámica de la educación especial desde una perspectiva interdisciplinar. Es importante recordar que dentro de la educación especial debe haber equipos interdisciplinarios que nos permitan movilizar todas las acciones necesarias para la adaptación y el mejoramiento de las acciones pedagógicas que permiten movilizar o que permiten insertar al niño dentro de la trayectoria educativa en el aula de clase. En ese sentido, entonces, tenemos un marco teórico que sustenta toda nuestra tesis doctoral y es comenzar a reconocer que la intención pedagógica de las necesidades educativas especiales en Colombia es permitir en los contextos educativos realizar los ajustes, implementar las estrategias, elaborar recursos didácticos, implementar estrategias de apoyo personalizado y hacer los ajustes razonables al currículo con el propósito de permitir al estudiante desde su condición humana trasegar por un sistema educativo que lo entiende en sus dificultades y que le da la oportunidad de desarrollarse a la medida de sus capacidades y talentos. Esto es básicamente el espíritu del decreto 1421 del 2017, donde se establece la atención de los servicios de la educación especial y se dan unos lineamientos de cómo comprender y cómo establecer una ruta de trabajo cuando se comienza a recibir o cuando se comienza a reconocer que dentro de los grupos poblacionales que hay en la escuela debemos comenzar a revisar cuáles son esas necesidades educativas de apoyo que requieren de una adaptación curricular. Asimismo, pues podemos hablar de cuáles, por ejemplo, una pregunta muy importante podría ser cuáles son los presupuestos legales, jurídicos y de derecho que se crearon ante la necesidad de implementar una política de educación con equidad e inclusión en los sistemas educativos. Recordemos que se habla es de equidad. Cuando hablamos de educación especial hablamos es de equidad, aunque hay una confusión muy marcada en lo que tiene que ver también con igualdad educativa, pero no significan cosas diferentes y cuando se habla de educación especial hablamos es de equidad educativa. Hay que proporcionarle al estudiante que presenta algún tipo de dificultad lo que él necesita para que pueda desarrollarse. No a todos se les van a dar, por ejemplo, una misma silla estándar. No, cada uno requiere
atendiendo a su discapacidad, a su necesidad educativa especial, un elemento que le permita desarrollar sus acciones diarias, que le permita desarrollar sus procesos de aprendizaje. La pregunta que planteo, por ejemplo, es interesante, pero requiere de un análisis riguroso que permita comprender el desarrollo de esta máxima desde el derecho de la educación hasta la capacidad y obligación que tienen los estados, por ejemplo, de dar educación de calidad y pertinente a cada ciudadano. Sin embargo, hay una línea muy marcada de la política en educación especial en América Latina, es de una forma asistencialista que simplemente lo que está haciendo es dar cobertura, pero no se está fijando, o sea, es decir, está permitiendo que el estudiante acceda al sistema educativo, pero no se está revisando si se le está brindando un buen servicio educativo, es decir, una buena calidad de la educación y si éste está recibiendo lo que necesita para poder él aprender. Recordemos que en la Conferencia Mundial de Yachting de 1990 de la UNESCO traza el propósito de la educación especial bajo la premisa de educación para todos. Hacia el año 1994, en el marco de la celebración de la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales de Acceso y Calidad, se acordó el principio de la educación integradora, expresado mediante un acuerdo de voluntades denominado Declaración de Salamanca, que en los últimos tiempos ha permitido direccionar el trabajo mundial para la atención educativa de esta población. Para el año 2000, en el desarrollo del Foro Mundial de Educación de Dakar, se insta la necesidad urgente de fortalecer los sistemas educativos para brindar apoyo y oportunidades educativas a aquellos sujetos de estados de marginación, exclusión y segregación. Y se invitó a implementar una política mundial de educación inclusiva cuya premisa es el derecho a la educación consagrado por la Declaración de los Derechos Humanos en 1949, que involucra la comprensión y análisis de los dos procesos relacionados entre sí. El proceso de disminuir la exclusión de estudiantes que se escolarizan en las escuelas comunes y el proceso de potenciar la participación activa de todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen discapacidades en las culturas, currículos y comunidades de dichas escuelas. Es decir, aquí se está viendo todo el panorama de la educación especial y cómo darle reconocimiento a aquellas personas que han sido segregadas, que han sido marginadas y que han sido excluidas a través de la historia, porque recordemos que la educación especial no es un tema de ahora, ha estado siempre presente en toda la cultura y en todas las culturas del mundo. Ahora bien, también, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el globo terráqueo existen más de 1.000 millones de personas que experimentan algún tipo de discapacidad, sea permanente o temporal, lo que pone en alarma mundial a todos los sistemas educativos del mundo, pues es evidente generar una política pública de Estado que dé cuenta de la implementación de acciones efectivas que atiendan esta población que día a día aumenta por el envejecimiento de la población y las enfermedades crónico-degenerativas. Otro referente que es muy importante tener en cuenta para el tema de la política educativa desde el marco mundial e internacional tiene que ver con la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Planteado en su inciso E de su preámbulo el reconocer que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Podríamos decir que desde esta perspectiva se entiende entonces que la discapacidad es una situación compleja que se vislumbra en la sociedad entre las características del organismo y su contexto de vida. Entonces aquí podríamos asociar las múltiples necesidades que se desprenderían de la atención de la educación en especial desde el contexto familiar, ¿no? Porque hay muchas veces que hay como ciertas prevenciones dentro de la misma familia cuando tienen un niño con discapacidad. Entonces yo creo que una de las tareas fundamentales dentro de la política educativa es comenzar a trabajar con las familias acerca de estos temas y generar capacidad instalada para la comprensión y la valoración de la diversidad y de comprender que todos no somos iguales, y el hecho de que no seamos iguales no significa que seamos diferentes, sino que tenemos diferentes talentos
y habilidades para aprender. En el panorama político colombiano, la Constitución Política Nacional de 1991 indica que el Estado está en el deber de propiciar las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando las medidas a favor de los grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en una circunstancia de debilidad manifiesta. Es decir, hay unos derechos generales para todos los colombianos, pero hay unos derechos de especial protección para aquellas personas que están en condición de discapacidad. Y no solamente de discapacidad, sino que también pertenecen a un grupo vulnerable o a un grupo étnico. El Estado, a través de la Constitución Política, les favorece toda una serie de derechos que le permitan conservar su estatus y su adaptación al contexto social de Colombia. Asimismo, podemos revisar también la Ley General de Educación de 1994, que es la ley por excelencia que reglamenta toda la educación en Colombia. Enuncia que la educación para las personas con limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales hace parte integrante del servicio público educativo. Indica que los establecimientos educativos deben organizar directamente o mediante convenio las acciones y disposiciones pedagógicos, terapéuticos y psicológicos que propenden por la integración académica y social de los estudiantes con algún tipo de barrera o dificultad. Establece que las instituciones educativas del país, por ejemplo, desde el concepto de la autonomía institucional y propendiendo por el cumplimiento de sus ejes misionales, deben incluir en su PEI la forma de la prestación del servicio para la población con talentos excepcionales, población vulnerable y en condición de discapacidad. Esto con el fin de delinear la ruta de trabajo del establecimiento educativo y las posibles ayudas que deberá generar al interior de otras organizaciones para la atención efectiva de la educación. Es decir, la naturaleza de esta ley de 1994 se cimienta en la necesidad de potenciar el desarrollo pleno de la personalidad, la formación en el respeto a la vida y a los derechos humanos, a los principios democráticos, al pluralismo, a la convivencia, solidaridad y equidad, a participar en las decisiones que los afectan y al acceso al conocimiento y a los bienes de la cultura. Estos últimos principios vemos que en muchas situaciones para estos niños o personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, pues no los dejan como participar ampliamente de sus derechos. Por ejemplo, uno de ellos es que prácticamente a ellos nunca les preguntan, por ejemplo, si está de acuerdo con alguna toma de decisiones que lo afecten a ellos, porque son tratados muchas veces como personas que no pueden pensar o que no pueden opinar o que no pueden pensar por ellos. Entonces, esta ley nos permite reconocer esos derechos de ellos y empezar a trabajar en Colombia sobre la diversidad y la inclusión educativa. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la metodología de trabajo. La metodología de trabajo prevista para esta propuesta de investigación doctoral tiene que ver con una investigación-acción participativa. La investigación-acción participativa la propone Fals Borda, que es un colombiano, y que nos permite, más que ver esa realidad, es llegar a interactuar con esos contextos y hacer una transformación para, a partir de esa identificación de ese problema, generar todas unas acciones y estrategias metodológicas, didácticas, pedagógicas, para, de cierta manera, disminuir, desaparecer el impacto de ese problema generado dentro de ese contexto. Es decir, nos permite realizar una observación participante que se realiza a través de los diarios de campo. ¿Cómo comenzaremos a trabajar, por ejemplo, la observación participante dentro de esta propuesta de investigación doctoral? Pues es precisamente ir a hacer una radiografía, un mapeo de cómo son las estrategias docentes, cómo es la pedagogía, cómo es la didáctica de los maestros
que hacen inclusión y atienden a niños que en este caso, que para este caso es una discapacidad cognitiva en diferentes niveles, ¿no? Recordemos que hay leve, moderada y fronteriza. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir a mirar esa realidad, cómo la interacción del maestro, cómo maneja el tiempo, cómo maneja sus estrategias, cómo maneja los temas, cómo maneja los grupos, para poder hacer una base. Eso nos va a servir para darle piso y sustento y iniciar con nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, quiero comentarles que la institución educativa Gustavo Restrepo es una institución adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá de Colombia y que lleva muchos años realizando inclusión educativa. En este caso se fue por la línea de discapacidad cognitiva. Asimismo también, por ejemplo, tenemos otra técnica de investigación que es la entrevista a pares académicos. La entrevista a pares académicos se da por el tipo de investigación acción participativa que maneja esta ruta crítica, y es imprescindible conocer la mirada de personas expertas sobre el trabajo del tema sobre el tema objeto de esta investigación, dada la importancia de ver con otros lentes diferentes las perspectivas como se puede comprender la realidad en el aula. En ese sentido, la entrevista es un instrumento preponderante a la hora de interpretar los escenarios, los contextos didácticos, pedagógicos y políticas educativas. Tal como lo sustenta Herbert en 1988, se define como la conversación, una entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad. Entonces, en ese sentido, pretendemos hacer una entrevista a un referente técnico de la Secretaría de Educación de Bogotá, que maneja el tema de la discapacidad y de la educación especial, al director de la licenciatura en educación especial de la Universidad Iberoamericana, al rector de la institución educativa Gustavo Restrepo, donde se va a realizar el trabajo de campo y la investigación, y al líder de apoyo pedagógico de la institución educativa, los que manejan y que son licenciados en educación especial, los que manejan toda la parte de la malla curricular dentro de la institución. Entonces, ¿esto qué me permitirá? A mí como investigador hacer un cruce de información, una triangulación de datos. Entonces, lo que veo en los diarios de campo, las categorías que puedo sacar a la luz del análisis contrastadas con lo que dicen los expertos, que en este caso serán las personas que voy a entrevistar. Ahora bien, también tenemos otra mirada que tiene que ver con la reflexión de los participantes, y es preciso también trabajar con los maestros. Cuando trabajamos con los maestros, comenzamos a entender cómo funciona el sistema de la educación especial dentro de la institución y cómo los maestros movilizan toda la política pública, cómo la cristalizan con hechos concretos para la atención de estos niños. La reflexión de los participantes es la aplicación de este instrumento, es una forma de conocer de primera fuente el impacto general de la política educativa en la educación especial en la escuela, donde la reflexión es una forma de evaluación que permite tomar conciencia sobre el curso del proceso de aprendizaje, proporcionando información para detectar errores, incomprensiones, carencias y poder corregirlos y superarlos, evitando el fracaso antes de que se produzca. Esto lo argumenta Sacristán en el año 2000. De esta manera, la reflexión permite al investigador realizar el análisis de variables que permiten hacer cambios importantes en la aplicación de actividades que generen mayor impacto en las comunidades escolares. Entonces, todas estas técnicas de investigación y estos instrumentos que en primera medida son los insumos iniciales para comenzar a trabajar nuestro tema de investigación. En ese orden de ideas podemos decir que la ruta crítica de investigación doctoral tiene unas fases. La primera fase exploratoria es una recopilación bibliográfica, análisis, teoría y estado del arte, construcción del protocolo de investigación. Una fase de organización se centraría en el refinamiento del protocolo de investigación, énfasis en el marco teórico,
Y luego una construcción de instrumentos de recolección de datos, una fase de trabajo de campo, aplicación de diarios de campo, encuestas, entrevistas e insumos para recolectar información, análisis de la información, categorización y triangulación de datos, perdón. Y una fase de cierre que tiene que ver con la sistematización de información y redacción final del informe. Es decir, estamos hablando de 4 fases distribuidas en 6 cuatrimestres. El, el, la intención es que se desarrolle dentro de los 6 cuatrimestres que dura el programa doctoral. Sin embargo, pues a la luz de que es un tema de investigación complejo, es una investigación doctoral que requiere mucho rigor, mucho análisis, mucha lectura, pues va a haber un cuatrimestre adicional para fortalecer el proceso de sistematización y escritura científica que se cristaliza en el producto final denominado tesis de investigación. Entonces, eso es el trabajo a grandes rasgos que se pretende hacer con esta investigación. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan comprendido la información que acabo de darles. Muchas gracias.